Buenos días a todos. Quisiera que viéramos brevemente un grupo de personas que están mencionados en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Solamente en 3 ocasiones voy a tratar de mencionar, seguramente hay más, pero tres ocasiones en las cuales este grupo de personas, este conjunto, se les da una denominación a este grupo de personas, en el segundo libro de Reyes, son los hijos de los profetas, en los tiempos de Eliseo. Entonces tenemos segundo libro de los Reyes, capítulo 2, primero. Estamos en la última etapa de la vida del profeta Elías, antes de que él sea arrebatado en un torbellino. Y él estuvo preparando ya desde hace un tiempo a su sucesor, Eliseo. Ambos profetas representan diferentes cosas, ¿cierto? El profeta Elías, muchas veces es llamado el profeta del juicio, representa el antiguo pacto. Su ministerio está cargado de fuego que descendió del cielo. Mientras que Eliseo es llamado el profeta de la gracia. Lo encontramos siempre haciendo milagros, incluso en su muerte. Sus huesos le devolvieron la vida a alguien que había muerto. Pero al mismo tiempo, junto con estas consideraciones más bien de figuras, hay lecciones muy prácticas en la vida de estos hombres, como un conjunto, ¿cierto? En la Biblia muchas veces encontramos 2 personas caminando juntas. Y generalmente una mayor con una menor, siempre el menor aprendiendo del mayor. Este es el discipulado que encontramos incluso desde los tiempos del Antiguo Testamento. Moisés y Josué, por ejemplo, Elías y Eliseo son otro caso. Pero también si vamos al Nuevo Testamento encontramos a Pablo con Bernabé, caminando juntos, o Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, el mismo Señor Jesús con los 12. Luego también encontramos a Pedro y Juan. Siempre es bueno ver este conjunto de 2 personas que se van complementando, pero muchas veces también alguien mayor que va enseñando a alguien menor. Mayor, obviamente, en el sentido espiritual. Y acá encontramos el último tiempo de la vida de Elías, antes de que él sea arrebatado, en el capítulo 2. Y en esta escena aparecen los hijos de los profetas, un grupo de personas con muchas características que me gustaría mencionar. Leemos entonces capítulo 2, versículo 1, dice: Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías le dijo a Eliseo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Así que ambos descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él le dijo: Sí, yo lo sé, cállense. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron juntos a Jericó. También los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él respondió: Sí, yo lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los 2 siguieron caminando. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos 2 se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los 2 pasaron por tierra seca. Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: Has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no será así. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los 2.
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo lo vio y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, y le dijeron: aquí entre tus siervos hay 50 hombres fuertes, te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los envíen. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: envíenlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: ¿no les dije, no vayan? Solo está por ahora esta ocasión. Es una ocasión muy solemne, en la cual Elías, como hemos visto, es arrebatado por un torbellino. Hay un carro de fuego que separa a Elías de Eliseo, y luego un torbellino se lleva a aquel profeta que era el maestro de Eliseo. Pero hay muchas cosas prácticas que con la ayuda del Señor podemos considerar brevemente. Primero vemos la cercanía de Eliseo con Elías. Él no quería apartarse de él por ningún motivo. Elías le decía: bueno, voy a ir al Betel, quédate acá. No, vive, Señor, y vive mi alma, que no te dejaré. Luego voy a ir a Jericó, quédate acá. No, vive el Señor y vive mi alma, que no te dejaré. Luego al Jordán, y lo mismo. Entonces vemos, en primer lugar, lo que se nos resalta es la comunión que tenía Eliseo con su maestro. Y esto es obviamente una figura de la comunión que nosotros podemos tener con el Señor Jesucristo. Sea donde sea que nosotros vayamos, podemos llevar al Señor Jesús con nosotros. Muchas veces se nos dice que podemos pensar: ¿hay algún lugar donde no podamos llevar al Señor Jesús con nosotros? El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, al final de ese evangelio, que he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Él nunca nos dejará. Sin embargo, de una forma figurativa, a veces hay lugares en los cuales no nos atreveríamos a llevar al Señor si estuviera con nosotros presencialmente, por las compañías en las cuales estamos, las amistades con las cuales hacemos, el ambiente en el cual estamos. Si bien Él está en todas partes, no podemos decir que disfrutamos de su comunión en lugares donde Él le desagradaría estar. Entonces, pero acá está al revés. Es Elías el que le dice: quédate acá. Y esto nos marca cómo Elías va adelante siempre de Eliseo. Y el Señor Jesús nos dice, si vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que sigan sus pasos o sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni a engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El Señor Jesús entonces ha ido delante de nosotros, así como Elías iba delante de Eliseo. Pero Elías de alguna manera le decía esto a Eliseo para probarlo. Elías sabía que sería llevado de esta tierra, y Eliseo también lo sabía, porque los hijos de los profetas también lo sabían. Todos sabían cuál era el final de Elías aquel día, pero acá encontramos la diferencia en el grado de conocimiento, no en cuanto a la cantidad de conocimiento, sino a lo íntimo del conocimiento. Los hijos de los profetas sabían
y Eliseo también sabían, pero ambos reaccionan de forma diferente a la partida de Elías. Eliseo entonces pretende seguir a su maestro a donde él quiere que vaya, y el Señor Jesús, según hemos leído acá en Pedro, ha ido delante de nosotros y nos ha marcado las pisadas por las cuales debemos andar. No nos ha dejado en incertidumbre. Obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la playa y una persona camina delante de nosotros junto a la arena mojada, vemos cómo las huellas van quedando, pero las huellas vamos viéndolas hasta donde nuestros ojos pueden ver. Si es de noche, por ejemplo, menos todavía, vemos hasta cierta distancia. De la misma manera, las pisadas del Señor Jesús están hechas todas por delante, pero no podremos verlas todas inmediatamente. Iremos viendo un paso a la vez. Y la vida cristiana también es así, es un paso a la vez. Sabemos el final, tenemos el prospecto de dónde el Señor Jesús se ha ido. Así como Elías fue llevado y todos sabían a dónde Él se iba, nosotros también sabemos a dónde Él se ha ido. Sabemos que Él vendrá un día a buscarnos, a buscar a su iglesia. No sabemos cuándo, sí sabemos que es muy pronto, pero no hemos sido dejados en incertidumbre. Tenemos, a medida que lo esperamos, sus pisadas para que andemos en ellas. En el caso de lo que menciona Pedro, nos habla de su humanidad perfecta. Hay pisadas que podemos seguir en nuestra vida que tiene que ver con la santidad, el no cometer pecado. Podemos seguir su ejemplo en guardarnos en santidad, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él ya ha hecho. Hemos leído hoy día en Hebreos capítulo 2, el que santifica y los santificados de uno son todos. Y en otra parte también dice que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la clave para poder vivir una vida separada, santificada, no radica en lo que yo puedo hacer, sino radica en reconocer lo que el Señor ya ha hecho por mí. Él ya me ha santificado. Y si yo ya soy santo, no se trata de querer alcanzar un grado de santidad, sino que se trata de vivir lo que ya soy. Se trata de no revolcarme o no ensuciarme sabiendo de que he sido hecho nueva criatura, santo, separado del mal. ¿Cierto? Tampoco se halló engaño en su boca. Tampoco respondía de mala manera. Estas son pisadas que el Señor nos va marcando. Pero también en este camino que Elías hace, primero va a Betel. ¿Cierto? Betel significa casa de Dios. Es el lugar donde Jacob se encontró por primera vez con Jehová. Y él llamó a aquel lugar Betel y hizo un altar. Y en primer lugar, el Señor quiere llevarnos a esa comunión. La casa nos habla de un lugar de comunión. Y Él nos va llevando, va delante de nosotros. A veces nos dice, por las pruebas, nosotros interpretamos que tenemos que quedarnos un tiempo en algún lugar. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos la decisión, como tuvo Eliseo, de decir por nosotros mismos, no, yo iré más allá. El Señor nunca le va a dar a alguien una prueba más allá de la fe que tenga esta persona, nos dice también la palabra. Pero al mismo tiempo quiere que vayamos más allá. Y cada vez más allá disfrutaremos más de su comunión. Entonces, primero venía de Gilgal. ¿Cierto? Gilgal es el lugar del juicio de la carne. Gilgal fue el lugar donde el pueblo de Israel se circuncidó luego de la travesía por el desierto. Y la circuncisión es una figura de la puesta aparte de la carne, de reconocer que hemos muerto juntamente con Cristo y que ya no vivimos nosotros. Es el juicio de la carne, es lo que diariamente debemos hacer, reconocer que hemos muerto juntamente con Cristo. Y de ahí venían. Y luego van a Betel, al lugar de la comunión. Y luego van a Jericó, una ciudad que había sido maldita, pero que había sido reconstruida. Una ciudad que había sido destruida, ahí mismo en Josué capítulo 6,
y que hay una maldición puesta sobre ella, sobre aquellos que reedifiquen Jericó. Y vemos cómo pasan, es misterioso cómo pasan del juicio de la carne a la casa de Dios y luego un lugar maldito por el pecado. Entonces, el juicio de la carne, la comunión con Dios, pero hay una realidad, estamos en este mundo. Y esta tierra está maldita por causa del pecado. Pero aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y el Señor quiere que aprendamos a caminar siguiendo sus pisadas en el juicio de la carne, siguiendo sus pisadas hacia la comunión íntima con el Padre, siguiendo sus pisadas también en este mundo. No sirve de nada seguir sus pisadas solo en una reunión donde nadie más me ve, sino que allá afuera, en el día a día, es donde se ven verdaderamente los discípulos, verdaderamente si vivimos para el Señor. Pero en cada ocasión que Eliseo llegaba a un lugar, aparecían los hijos de los profetas, que sabían también que Elías sería arrebatado, y le dicen a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Denle un conocimiento intelectual de las cosas que iban a pasar. Y entonces ahora está la pregunta. Ellos eran los hijos de los profetas. Podemos hacer varias aplicaciones, pero solamente 2 menciones. Hay varios acá que hemos sido criados en hogares cristianos. Pero en algún momento tenemos que dejar de ser los hijos para ser aquellos que realmente tienen una intimidad con el Señor. Podemos ser hijos de tal o cual, pero cada uno debe tener su responsabilidad delante del Señor. Nadie es salvo por sus padres y tampoco nadie camina según la fe de sus padres. Pero por otro lado, la otra figura de los hijos de los profetas me hace pensar en nuestra generación como hijos de otros hermanos que nos precedieron. Muchas veces hablamos y nos regocijamos en las generaciones pasadas. Leemos biografías de hermanos a veces que nos animan mucho. Y en ese sentido somos como hijos de los profetas. Porque la lectura de esas biografías, aunque preciosas, no tendrán ningún efecto si no hacemos lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Acuérdense de sus conductores, de sus guías, de sus líderes. Está bien que recordemos a aquellos que nos han precedido y la fe de ellos. Acá entre los hermanos en Valparaíso en particular, o en las reuniones en este país, hay una generación relativamente nueva, ¿cierto? Pero el Señor en un momento llamó a salir de diversas denominaciones a varios hermanos en distintos lugares y fueron la primera generación y recién estamos en la segunda generación de hijos de. Pero hay otros lugares, otros países donde han habido generaciones tras generaciones y pueden acordarse de cómo eran sus padres hace 30, 40 años atrás. Se han escrito libros con el título de Génesis 6, había gigantes en la tierra, y realmente eran gigantes en la fe. Pero aquí está el asunto. ¿Qué pasa con los hijos de los profetas? Acá en el versículo 7. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos. Miramos esas cosas como algo que está lejano. Eliseo, estaba cerca de Elías, estaba en comunión con él. De hecho, se nos dice más adelante que él debía mirar en todo momento cuando Elías era arrebatado de la tierra y no sacar la vista de él. Pero acá tenemos a los hijos de los profetas que están parados a lo lejos mirando. Y entonces
¿Somos como los hijos de los profetas o somos como Eliseo? ¿Nos regocijamos en las generaciones pasadas y en la gran fe que tuvieron, pero lo miramos como algo lejano que nosotros no podemos hacer? Porque este tipo de conocimiento nos va a envanecer si no lo ponemos en la práctica. Acuérdense de sus guías, recuerden cuál fue el resultado de su trabajo, pero no los imiten a ellos, imiten la fe de ellos. Y después el versículo siguiente precioso, que a veces lo usamos en otro contexto: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo para aquella generación que pasó, para la generación pasada, para la generación anterior. Jesucristo fue el mismo para Ignacio de Antioquía en los primeros siglos, para Juan Crisóstomo en los años también los primeros siglos, para Jan Hus en el 1400, 1500, para el conde von Zinzendorf en el 1600, para Charles y John Wesley también en 1600, 1700, para George Mueller en 1800, John Nelson Darby, etc. Jesucristo fue el mismo para ellos, pero dice, Hebreos dice Jesucristo es el mismo y parte diciendo hoy. A veces nos enfocamos, miramos lo que Él era para los hermanos en generaciones anteriores, pero es importante el presente. Jesucristo es el mismo hoy. Y por lo tanto no nos podemos parar a lo lejos mirando aquellas grandes cosas y ser como los constructores del templo que lloraban porque habían visto la gloria anterior del templo anterior en Esdras, y lloraban porque este nuevo templo era más pequeño y no tenía la gloria del anterior. Pero había otra generación que no había visto el templo primero y lloraba, pero lloraba de alegría. Sensaciones diferentes, lágrimas diferentes. ¿Qué lágrimas escogeremos nosotros? Como hijos de los profetas, ¿seremos que solo miran a lo lejos o tomaremos la valentía de ser como Eliseo y decirle al Señor: Señor, no me apartaré de ti? Como tú eres el mismo Dios que fuiste para Elías, el mismo Dios que fuiste para Moisés, para Eliseo, para David, para Nehemías, para Daniel, para Pedro, para Pablo, el mismo Dios para ellos. Eres el mismo hoy y tú no cambias. Y lo que Dios es capaz de hacer en alguna época, alguien dijo una vez, lo que Dios puede hacer en algún momento en el tiempo es capaz de hacerlo siempre, porque Él es omnipotente. Y si Elías oró para que no lloviera, y es su voluntad para nosotros que así sea, entonces nosotros seremos capaces de orar para que la lluvia cese, pero siempre en el designio de su voluntad. Entonces, solamente esta primera parte, y después vemos la falta de este conocimiento íntimo, porque cuando Elías es llevado, Eliseo ve cómo es llevado y recibe el manto. Es interesante ver, hago un paréntesis, de que Eliseo pide la doble porción del espíritu de Elías, y Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Creo que Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo unos 14 milagros, incluso sus huesos, como recordamos anteriormente. Pero esto fue un fruto de haber estado con sus ojos fijos en Elías. Y nosotros no tenemos que tener nuestros ojos fijos en nuestros guías, no. Dice nuevamente Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, el origen de la fe, y Él es el consumador de la fe, el que cumplió la fe. Y podemos tener nuestros ojos fijos en Él, donde Él está ahora en la gloria, y recibir las mismas promesas que recibieron muchos hombres de Dios a lo largo de la historia. Pero tristemente, perdonen que sea incisivo en esto, muchas veces somos más como los hijos de los profetas, porque nos regocijamos en lo que vemos a lo lejos, pero no tenemos una verdadera intimidad con Dios para poder hacer las mismas cosas que Dios hizo en otras épocas. Hay un salmo, no me acuerdo ahora exactamente, pero dice un versículo: en Dios haremos proezas. Y eso es en cualquier época.
Cuando Eliseo vuelve, parte haciendo el primer milagro de Eliseo, es el último milagro de Elías, abrir el mar con el manto de Elías, y hace esta pregunta: ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús dice que Dios no es Dios de muertos. Por eso no avergüenza llamarse Dios de ellos, es Dios de Abraham. Sigue siendo el mismo Dios de Abraham, porque Abraham vive a los ojos de Dios, aunque su cuerpo está en la tumba. Abraham vive delante de Dios eternamente. Y así de la misma manera el Dios de Elías. Y cuando meditamos en estos hombres de fe que están en la palabra de Dios, o en las diversas historias que encontramos en la historia de la iglesia de hombres de fe, podemos asirnos de esas promesas a partir de esta experiencia, y podemos decirle al Señor: Señor, tú eras el Dios de Elías. ¿Dónde estás? Tú que podías hacer cesar la lluvia, tú que podías hacer descender fuego del cielo, tú que abriste el Jordán, ¿dónde estás? Luego se dirá el Dios de Eliseo, pero así será cada generación que irá pasando. Y Dios no desea que podamos partir con esta misma fe y decir: ¿dónde está el Dios de tal o cual? Pero en algún momento se podrá decir: ¿dónde está el Dios de este hermano que vive hoy en día, joven o adulto, que ha tenido la fe para avanzar confiando en las palabras de Dios? Pero nuevamente, para hablar de los hijos de los profetas, acá encontramos esa falta de conocimiento íntimo, porque le dicen a Eliseo: bueno, si tú quieres vamos a ir a buscar el cuerpo de Elías, quizás fue llevado al monte y lo podemos recuperar. Eliseo sabía que no, porque él había estado mirando fijamente y había visto que fue arrebatado al cielo. Fue llevado vivo de esta tierra. Él es el único, junto con Enoc, que fueron arrebatados de esta tierra así como estaban vivos, al cielo mismo. Y él vio, y él supo lo que sucedió. Pero los hijos de los profetas no vieron. Los hijos de los profetas le dijeron: bueno, pero vamos a ver dónde cayó. Y 50 hombres fuertes. Y a través de la fuerza, y estos 50 hombres fuertes nos pueden justamente representar la fuerza de la carne, que quiere hacer muchas cosas a veces para Dios, pero que no tiene el conocimiento correcto para hacerlo. Podemos tener mucho ímpetu en las cosas de Dios, tener mucho celo y decir: bueno, somos jóvenes o soy mayor y tengo mucho conocimiento, y entonces voy a hacer todo para Dios y voy a gastar todas mis energías. Pero si esa fuerza no está basada en un conocimiento real de Dios y de su voluntad, si nuestros ojos no estuvieron fijos mirando al Señor Jesús donde Él está ahora, entonces será una pérdida de fuerzas, será un desperdicio, porque no será conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos van, y efectivamente no encontraron nada. Y Eliseo le dijo: bueno, ¿acaso no les dije? La fe puede tener la certeza de que las cosas son así. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener convicción de las cosas que no se ven. La fe puede decir esto. Leía una historia hace poco de George Mueller, que él decía que su esposa se había roto la pierna y tenía un yeso que iba de la cadera hasta el talón. Iban a tomar un viaje en barco, y entonces George Mueller pidió una reposera para su esposa durante el viaje. El asunto es que estaban en el puerto a punto de subir al barco y la reposera no llegaba. Y un hombre le dice: señor Mueller, es muy tarde, tenemos que ir a comprar otra. Y dice: no, yo oré al Señor y el Señor me dijo que la reposera va a llegar a tiempo. Y pasa el tiempo, estaban a punto de zarpar y dicen: señor Mueller, no va a llegar. No se preocupe, que tengo por la fe la convicción de que la reposera va a llegar. Bueno, subieron al barco, llegan a bordo, y en ese momento llega el camión con la reposera, y como son las cosas, la bajan y se la entregan al mismo hombre que le había dicho a George Mueller que no iba a llegar. Entonces
Dice que llega este hombre avergonzado y le dice, Señor, miren, acá está la reposera que para su esposa. Y él, en vez de recriminarle la fe, en vez de decirle te lo dije, aunque acá Eliseo dice algo así, simplemente dice que solemnemente se sacó el sombrero y dijo una simple oración. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Esa es la convicción que puede dar la fe aún en las cosas más pequeñas de la vida, pero eso no se logra si no tenemos nuestros ojos fijos en el Señor Jesús donde Él está ahora. Podemos recibir una doble porción, como fue para Eliseo, y aún más, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ha sido dado y podemos tener esa plena comunión con Dios. Todos aquellos que son hijos de Dios, dice Romanos 8, son guiados por el Espíritu de Dios. Avanzamos un poco para otra escena donde tenemos a los hijos de los profetas, en el capítulo 4. No es la intención hacer un estudio acabado de cada versículo, sino poder considerar a estos personajes, los hijos de los profetas, y dejar que nos hablen a nosotros. Segundo de Reyes 4, versículo 38, dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabazas silvestres. Y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero Eliseo les dijo, tráiganme harina. Y la echó en la olla y dijo, sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo. Solamente eso. Acá tenemos nuevamente a los hijos de los profetas y a uno en particular que quiso hacer algo bueno, pensó que estaba ayudando, pero en realidad estaba, en buen idioma coloquial, metiendo la pata. Tenemos hambre en la tierra. Esta es la situación en la cual se encuentra el mundo. Hoy día leíamos, ¿cierto?, la historia de José en la reunión de adoración, cómo había hambre en la tierra, pero en la casa de José él atrajo a sus hermanos y tenían alimento él y su padre. Figurativamente hablando, hoy en día el mundo padece de hambre espiritual, pero los santos pueden reunirse cada primer día de la semana, invitados por aquel que es más grande que José, el Señor Jesús, y sentarse a su mesa y disfrutar del buen alimento que Él tiene preparado para nosotros. Y hay algo que el profeta de la gracia manda hacer: pongan una olla y preparen un potaje para el alimento. Hay un buen alimento en la palabra de Dios para todos nosotros. La gracia, Eliseo es el profeta de la gracia, dispone para nosotros en la palabra de Dios algo abundante para nuestra vida espiritual, para el crecimiento espiritual, para ser, como dice en Pablo a Timoteo, un hombre de Dios perfecto. Vamos a leer vamos a leerlo mejor, 2 Timoteo. Dice, versículo 16, capítulo 3, 2 Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura. Cuando Pablo escribió esto, obviamente toda la escritura eran solo los escritos del Antiguo Testamento, todavía no estaba toda la palabra como la tenemos hoy en día, el canon completo. Pero hoy tenemos toda la palabra de Dios. Desde Génesis, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Todo lo que hay entre ese versículo, entre el primero y el último versículo, es útil
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, es decir, instruir en lo bueno, en lo correcto, en aquella justicia práctica, en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Y tiene un propósito la palabra de Dios en este aspecto. Hacer perfectos y equipar para toda buena obra al hombre de Dios. ¿Qué título? ¿Qué título tan poderoso? Hombre de Dios. Nos habla de madurez. Nos habla de una responsabilidad bien puesta en su debido sitio. Cuando hablamos hombre de Dios no hablamos del género, sino que hablamos de su posición delante de Dios. Puede ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Y qué es lo que lo perfecciona? Es la palabra de Dios. Es dejar que ella sea como el agua que limpia los pies. ¿Cierto? Si vamos a un río, podemos sacar piedras de debajo del agua. ¿Y cómo son estas piedras? Por lo general, ¿cómo son las piedras que encontramos en el agua del río? Lisas. ¿Y por qué son lisas? Porque el paso del agua, cada paso, todo el agua constantemente pasando por ellas, va quitando todas las asperezas que hay alrededor y las vuelve lisas. De la misma manera, la palabra de Dios debe ser tan abundante en nuestras vidas que va limando todas las asperezas que hay en nosotros. Nos va equipando, nos va haciendo despojarnos ya del viejo hombre con sus obras y vestirnos del nuevo hombre. Y equiparnos para toda buena obra. ¿Queremos hacer algo para el Señor? ¿Queremos ser alguien que pueda hacer algo por su Maestro? Entonces debemos zambullirnos por completo en la palabra de Dios y dejar que ella nos equipe. Volviendo a la historia de Reyes, entonces, de Eliseo, tenemos este potaje que nos puede representar a la palabra de Dios, que es suficientemente nutritivo para todos, para instruirnos, para corregirnos, y debemos dejar que la palabra de Dios haga esto que leemos en Timoteo. Si tenemos algún camino que estamos tomando, dejar y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? Muéstrame por tu palabra, y Él nos va a corregir. Recuerdo otra historia de Charles Stanley, el evangelista del siglo XIX. Dice que era día viernes, creo, y el lunes tenía que pagar una factura muy elevada. Y no tenían ventas suficientes. Y él estaba tratando de hacer cuentas y tratar de decir, vendía herramientas. Y trataba de sacar cuentas para saber cómo poder llegar a pagar esa factura, porque como cristiano, él no quería tener deudas. La palabra de Dios nos dice en Romanos, no le debáis nada a nadie. Y él quería pagar a tiempo para dar un buen testimonio a las personas del mundo con las cuales él se topaba en su trabajo. Y meditaba en esto y le pedía al Señor que a través de su palabra le hablara acerca de esto, porque él estaba haciendo todos los esfuerzos para tratar de solucionarlo. Y entonces le vino un versículo a la mente. Juan capítulo 21 dice, echad las redes a la derecha. Dice, ¿qué significa esto, Señor? Y él entendió que significa echar las redes a la derecha, significa confiar solamente en la diestra de Dios, que es suficiente para todo. Entonces él, con completa paz de corazón, encomendó la causa al Señor, y en eso, mientras estaba terminando de orar, entra una persona a su negocio, y me olvidé de decir algo importante, que tenía en su bodega una gran cantidad de esmeril, que nadie le compraba. Entonces viene una persona y le dice, Señor, ¿es usted Charles Stanley? Sí, estoy buscando este tipo de esmeril. ¿Tiene? Y lo sacó y le dijo, sí, acá está. ¿Se lo puedo vender ahora? Sí, pero quiero todo el que tenga. Bueno, sí, por supuesto. Y al precio que usted quiera, se lo compramos ahora. Y él le dice, bueno, sí, por supuesto. Y obviamente él, pensando en lo que acaba de pasar, dice, pero dígame, ¿por qué quiere este tipo de esmeril y tanto? Dice, nosotros somos la única fábrica en la ciudad que trabaja este tipo de esmeril. Necesitamos completar un trabajo este fin de semana y nosotros pagamos todos los lunes. Entonces, solamente cierro la historia para decir cómo la palabra de Dios es introducida en cosas
de la vida cotidiana como un negocio. Como la palabra de Dios le instruyó, le dijo, echa las redes a la derecha, es decir, confía en mí porque yo soy capaz de solucionar este asunto. Volviendo a la historia, pero llega un hombre, uno de los hijos de los profetas, ya tenemos más o menos las características de los hijos de los profetas, ven las cosas de lejos, no hay verdadera comunión, no hay verdadera intimidad. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre? Sale a recoger hierbas y encontró unas calabazas y dijo, oh, mira, esto sería bueno, quizás quedaría rico el potaje si le corto algunas rebanadas de esto. Y sin decirle a nadie, las cortó en pedazos y dice claramente, porque no sabía lo que eran. No tenía idea. Y aún así lo introdujo dentro de la olla. Y esto es una advertencia para nosotros, porque la palabra de Dios es suficiente. Pero muchas veces le introducimos a la palabra de Dios nuestros propios pensamientos o sentimientos. Y queremos que diga cosas que la palabra de Dios no dice. ¿Y qué es lo que hace? Así como un poco de levadura leuda toda la masa, todo ese alimento preparado para todos, abundante, se contamina. Y dice que hay muerte en la olla. Cuán cuidadosos tenemos que ser entonces de solamente abrazar la palabra de Dios y quitar toda adición humana. En los asuntos de la vida y la piedad, lo único que importa es la palabra de Dios y no los sentimientos. La palabra de Dios me dice, por ejemplo, para citar algo fuerte, cuando en 1 Corintios capítulo 5, que cuando una persona es excluida de la comunión de los santos debido a que vive inmoralmente, dice que ni siquiera coman con la tal persona. Y alguien podría inmediatamente decir con sus sentimientos, pero ¿cómo vamos a hacerle eso? ¿Pero no le vamos a hablar? ¿No vamos a ir a su casa a comer con él? Pero si eso no es lo que hace el amor de Dios. Inmediatamente le añadimos a través de nuestro propio razonamiento y sentimientos algo extra a lo que no está en la palabra de Dios. Cortamos nuestras propias calabazas silvestres y las metemos en la olla. La palabra de Dios nos dice claramente que siendo un solo el pan, somos un cuerpo y que todo verdadero hijo de Dios es miembro de un solo cuerpo de Cristo y tiene su lugar a la mesa del Señor. Pero no, cuando viene un creyente con un buen testimonio, pero que no se reúne con nosotros, decimos, no. Que en realidad tenemos que primero preguntarle qué es lo que cree con respecto a esto. Tenemos que pedirle que deje de reunirse allá y entonces en ese mismo momento nos apartamos del pensamiento de lo que está en la palabra de Dios e introducimos nuestras propias calabazas que solamente producen muerte. Cuán importante es el paso que hace Eliseo. Él introduce harina. Y la harina en la palabra de Dios es una figura de la humanidad del Señor Jesucristo. Es introducir a la persona del Señor Jesús. Es hablar de su perfección, lo que puede sanar todas las cosas. Es sujetarnos a lo que Él es. Debemos siempre, cuando hay este tipo de cosas, ir a la palabra de Dios y dejar que sea la perfecta humanidad del Señor Jesús la que guíe nuestro camino. Y por tiempo terminamos con la tercera ocasión en el capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mire, el lugar en que habitamos con usted es muy estrecho para nosotros. Le rogamos que nos deje ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, vayan. Entonces uno dijo, le rogamos que consienta ir con sus siervos. Y Eliseo respondió, yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo, tómalo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Historia tan peculiar, ¿cierto? Es un milagro. Es algo tan pequeño como el hierro de un hacha. ¿A quién le preocupa el hierro de un hacha? Pero acá hay una preocupación sincera de parte de Dios
en algo como esto. Pero vemos rápidamente, los hijos de los profetas, dice que se cansaron del lugar donde habitaban con Eliseo porque era muy estrecho. Inmediatamente vemos, ¿cierto? Los hijos de los profetas hemos visto que nos hablan de esa falta de comunión, de mirar las cosas. Había cosas buenas en ellos, y no quiero con esto decir que eran pecadores ni nada por el estilo. Eran personas que realmente eran sinceros en lo que hacían, pero les faltaba algo. Les faltaba llegar a tener esa comunión íntima con Dios. Les faltaba estar cara a cara con las cosas. Las miraban de lejos, introducían sus propias ideas, lo que creían que ellos podía ayudar mejor. Y ahora encontramos otra situación, el lugar donde están les parece estrecho. ¿Cuántas veces, cuando no tenemos una verdadera comunión con el Señor, nos parece que el camino divino es un camino estrecho, que necesitamos mayor libertad? Sin embargo, el Señor nos ha traído un camino lo suficientemente espacioso para todo verdadero hijo de Dios. Estrecho quizás para el mundo, sí, pero no estrecho para Dios, es amplio. El Señor Jesús dijo en Juan 10 que Él es la puerta de las ovejas. Todo aquel que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Hay abundancia de libertad en el lugar donde el Señor Jesús nos ha llamado. También hay otro versículo, no lo busquen, que dice: también me sacó a lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Hay suficiente lugar junto al Señor Jesús, junto a Eliseo, el profeta de la gracia, junto a los caminos que la gracia nos tiende. Sin embargo, ellos querían ir al Jordán y que cada uno tomara una viga para hacerse un lugar donde habitar. Eliseo primero les dice: bueno, vayan. Ellos dicen: no, pero acompáñennos. Vemos la dependencia que ellos tienen. No son capaces de tomar la decisión. Dicen: bueno, este lugar nos parece estrecho, pero tampoco queremos ir solos. La fe no se sustenta en cosas humanas, se sustenta en lo que Dios ha dicho. Pero muchas veces necesitamos cuando la fe no está en acción, siempre necesitamos que alguien nos secunde, que nos dé la razón, que nos ayude, que nos fortalezca. Y vemos inmediatamente que ese no es el camino de la fe, porque la fe anda, se sostiene por sí sola, sostenida en Jesucristo, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero para ser breve, solamente encontramos que estaban cortando la madera, ¿cierto?, los árboles, y cae el hierro al agua. Y la expresión que él dice es la que quiero hacer énfasis: era prestada. ¿Cierto? El hacha era una herramienta de trabajo para cortar árboles, para hacer su lugar de habitación. En este sentido, el hacha nos puede hablar de las verdades que hemos tomado firmemente para caminar sobre ellas y poder estar firmes en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero ¿cuántas veces las verdades son solo eso, prestadas? No son nuestras, no las hemos apropiado. No hemos tomado la verdad de la palabra de Dios y sus principios como algo nuestro, sino que lo hemos pedido prestado de un libro hace 200 años atrás, de un hermano que me lo enseñó en una conferencia, y me regocijo en esas cosas, pero son cosas prestadas, no son propias, no disfruto de ellas, no me gozo en ellas, no canto por ellas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando me toque el momento de ponerla en acción, voy a perderlo. Y el Señor no quiere que pierda las verdades, quiere que sean mías. Pero ¿qué es lo que sucede? Está el clamor del hijo del profeta que dice: ah, Señor mío, era prestada el hacha. Que el Señor nos dé entonces no tener verdades prestadas de otros. Primero, no querer irnos del lugar donde el Señor nos ha puesto porque nos parece estrecho, sino todo lo contrario, encontrar que es el lugar suficiente para habitar. Si nos vamos fuera de ese terreno, fácilmente las verdades se van a perder. Si salimos fuera del terreno que el Señor nos ha puesto, que nos parece estrecho, y queremos practicar esas verdades en otro lugar, en otro camino, entonces
eso significaba que las verdades eran prestadas y fácilmente las perderemos cuando queramos o cuando tengamos que hacer concesiones por la verdad. No es lo que Dios quiere. Él quiere que habitemos donde Él está, donde la gracia nos ha puesto juntos en comunión y que las verdades sean nuestras. Como dice Eliseo, ¿dónde cayó? Siempre el lugar de la restauración es el lugar donde se cayó en primer lugar. Hay que saber apuntar. Allí es donde me equivoqué. Allí es donde perdí esa verdad. Y ahí la tengo que recuperar y tengo que volver hacia allá. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace Eliseo? Corta un palo y lo echa allí y flotó el hierro. ¿Cierto? Esto va en contra de las leyes naturales de la física, pero no hay nada imposible para Dios. Y este palo también nos puede hablar del Señor Jesús y de su cruz. La humillación y el reconocimiento de que somos pecadores y que solamente hemos sido salvos por gracia, la verdadera humillación, el dejar de aferrarnos a las cosas que creemos que son correctas. El Señor Jesús, siendo Dios, dice que no se aferró el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó, abrió su mano, siendo que Él tenía todo derecho a aferrarse a eso. ¿Cuánto más nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús en humillación? Solamente así, a través de la humillación, podremos hacer que las verdades sean propias y no prestadas. Que entonces el ejemplo de los hijos de los profetas nos pueda interpelar y podamos preguntarnos, quizás tengo el carácter de ellos, quizás veo las verdades desde lejos y no tengo el discernimiento porque no tengo los ojos puestos en el Señor Jesús. Quiero ser como Eliseo, podemos decir. Quiero ser como él que seguía a su Señor a todas partes, que pudo recibir la doble porción de su espíritu, para que no añadamos cosas de nuestro propio intelecto a la palabra de Dios y para que las verdades que el Señor nos otorgue sean propias y no prestadas. Que el Señor nos ayude.